La historia de Ruth comienza en un contexto de dolor y sufrimiento. En el libro de Ruth, que forma parte del Antiguo Testamento, nos encontramos con una joven moabita que, debido a la muerte de su esposo, se ve obligada a tomar decisiones que marcarán el futuro de su vida. Vivir en un tiempo de crisis, lejos de su familia y su tierra natal, no fue fácil para Ruth. La tragedia había golpeado de una forma profunda y desgarradora, pues Ruth no solo había perdido a su esposo, sino que también había experimentado la muerte de su suegro y su cuñado, lo que dejaba a Noemí, su suegra, en una situación igualmente difícil. Ambas mujeres, en el dolor y el duelo, se veían atrapadas en una circunstancia donde lo único que parecía seguro era la incertidumbre del futuro. En esa situación de desesperanza, Ruth tomó una decisión que cambiaría por completo el curso de su vida. Decidió acompañar a su suegra, Noemí, en su regreso a Belén, una tierra ajena para ella, llena de incógnitas y de desafíos, pero también llena de esperanza. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. En una época en la que las mujeres eran frecuentemente vistas como vulnerables y dependientes de sus maridos, Ruth desafió las expectativas sociales de la época. Al tomar la decisión de seguir a Noemí, no solo estaba optando por acompañar a una mujer que se encontraba en una situación económica y social precaria, sino que también estaba eligiendo un camino lleno de incertidumbre y sacrificio personal. Esta decisión no fue un acto impulsivo o una simple muestra de bondad, sino un reflejo profundo de su carácter, de su fe y de su lealtad. El amor de Ruth por Noemí iba más allá de la relación tradicional entre suegra y nuera. Se trataba de una conexión profunda, cimentada en el respeto y en un entendimiento mutuo, que desborda las barreras culturales y religiosas de la época. A pesar de ser moabita, de tener costumbres, creencias y tradiciones distintas a las de los israelitas, Ruth no dudó en seguir a Noemí, sabiendo que en ese camino incierto encontraría algo mucho más valioso que cualquier material de seguridad: el sentido de comunidad, de apoyo y de propósito. La decisión de Ruth de acompañar a Noemí fue un testimonio claro de la importancia de las relaciones interpersonales basadas en el amor, la fe y la lealtad. En un mundo que muchas veces parece priorizar el interés personal y las ganancias inmediatas, la historia de Ruth resalta la relevancia de la solidaridad y el sacrificio mutuo, valores que perduran hasta nuestros días. Cuando Ruth le expresó a Noemí su compromiso de no abandonarla, en una de las frases más memorables del relato, demostró que el amor genuino no tiene fronteras ni límites. En ese momento, Ruth reafirmó su lealtad no solo hacia Noemí, sino también hacia el pueblo de Israel, lo más importante, hacia Dios. Su elección fue un reflejo claro de su fe, una fe que la llevó a renunciar a la comodidad y a la seguridad que podría haber encontrado en su tierra natal. Ruth no solo seguía a Noemí por lealtad familiar, sino también por una comprensión más profunda de lo que significaba seguir la voluntad divina. A pesar de que en ese momento aún no comprendía completamente el propósito de su decisión, Ruth confió en que su lealtad a Noemí y a Dios tendría un impacto trascendental, tanto en su vida como en la vida de los demás. La fe de Ruth, aunque no era israelita, se ve reflejada en cada una de sus decisiones a lo largo del relato. En el contexto bíblico, los moabitas no eran vistos como personas cercanas a Dios, pero Ruth no se dejó influir por las barreras culturales y religiosas que existían entre su pueblo y el pueblo de Israel. En lugar de ver esas diferencias como un obstáculo, las vio como una oportunidad para crecer espiritualmente, para aprender y para experimentar una vida de fe auténtica. Su decisión de seguir a Noemí y unirse al pueblo de Israel era más que un acto físico de acompañarla a Belén, era un acto espiritual de seguir una llamada más alta, la que la conduciría a una vida de bendición. A través de este acto de obediencia y fidelidad, Ruth llegó a formar parte de la historia de salvación del pueblo de Israel, siendo una antepasada del rey David, de quien se dice que proviene de la genealogía de Jesucristo. La fe y la obediencia de Ruth no solo cambiaron su vida, sino que también tuvieron un impacto duradero en la historia y en la salvación del mundo entero. La transformación de Ruth, como veremos a lo largo de esta historia, es una prueba de cómo la fe genuina puede transformar a una persona de una situación de desamparo y desesperación a una vida llena de bendiciones y esperanza. A lo largo de su viaje, Ruth no solo encontró el amor y la aceptación de su pueblo, sino también una nueva identidad, basada en su fe, su lealtad y su capacidad para poner en práctica los principios de la justicia, la bondad y la generosidad. Su historia no solo resalta la importancia de ser fiel a nuestros compromisos, sino también la de mantener la esperanza y la fe en momentos de adversidad. Ruth se convirtió en un ejemplo de cómo, a través de la lealtad, la fe y el amor incondicional, se pueden superar los obstáculos más difíciles y encontrar una vida plena y llena de propósito. Así, la historia de Ruth continúa inspirando a generaciones, mostrando que el poder de la fe y la lealtad puede transformar vidas y cambiar el destino de toda una nación. El regreso de Ruth y Noemí a Belén marca el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, pero también el inicio de un desafío significativo. Ruth, como mujer extranjera en una tierra desconocida, no solo enfrentaba el reto de adaptarse a un nuevo entorno, sino también las dificultades sociales y económicas que enfrentaban las viudas en esa época.
La situación de las mujeres en el antiguo Israel era, en muchos aspectos, muy complicada. Sin un marido que las sustentara, las mujeres viudas quedaban en una posición de vulnerabilidad, ya que el acceso a los recursos era muy limitado. Sin embargo, la historia de Ruth muestra que, incluso en circunstancias tan difíciles, la providencia divina puede actuar de formas sorprendentes. En este nuevo capítulo de su vida, Ruth no solo muestra su fe en Dios, sino también su disposición a trabajar arduamente para sobrevivir. No esperaba que las cosas le fueran fáciles, al contrario, estaba dispuesta a luchar por su futuro y el de Noemí. Fue entonces cuando, en un acto de valentía, decidió salir a los campos a recoger espigas, una práctica combinada conocida como raspar los campos después de la cosecha, que era un derecho para los más necesitados en el pueblo de Israel. Esta práctica era parte de las leyes que Dios había establecido para cuidar de los más vulnerables, como las viudas y los huérfanos, y Ruth se aprovechó de esa oportunidad, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero lo que Ruth no sabía en ese momento es que este simple acto de trabajo, motivado por su necesidad, la llevaría a encontrar un hombre que cambiaría su destino, Booz. Booz era un hombre rico y piadoso, dueño de los campos en los que Ruth estaba recogiendo espigas. En un encuentro casual, Booz notó a Ruth trabajando en sus campos, y, al descubrir quién era, mostró una gran admiración por ella. A través de su conversación, Booz pudo ver el carácter de Ruth, su lealtad a Noemí, su fe en Dios y su disposición a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su suegra. A lo largo de esta historia, la relación entre Ruth y Booz crece lentamente, y, a través de la bondad y el respeto mutuo, se convierte en algo más que una simple conexión de ayuda. Booz, al igual que Ruth, muestra una gran generosidad y compasión, ayudando a Ruth en sus esfuerzos por recoger espigas, asegurándose de que tuviera suficiente para ella y para Noemí. Este acto de bondad, por parte de Booz, refleja los valores de justicia y generosidad que Dios quería que el pueblo de Israel viviera y se convierte en un punto de inflexión importante para Ruth, pues le da esperanza de que su sacrificio y esfuerzo no habían sido en vano. En medio de todo esto, la fe de Ruth no vaciló. A pesar de ser una extranjera, una mujer sin muchos recursos y en una situación precaria, confiaba en que Dios estaba con ella y que sus esfuerzos serían recompensados. La fe de Ruth es ejemplar, ya que no se limita a esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino que actúa de manera decidida para cambiar su situación. Ruth muestra que la fe no es solo un acto de esperanza, sino también de acción. A lo largo de la historia, vemos cómo la relación de Ruth con Noemí y con Booz se va desarrollando, y cómo ella demuestra, a través de su trabajo y sus decisiones, que su lealtad y su fe la guiarán hacia un futuro mejor. En el relato de Ruth, el trabajo arduo y la fe en Dios se combinan de una manera que ilustra cómo las bendiciones de Dios pueden llegar a través de la acción humana y la disposición para hacer lo correcto, incluso en los momentos de mayor dificultad. La relación de Ruth con Booz también resalta la importancia de la bondad mutua en las relaciones. Es fácil pensar que Ruth simplemente fue afortunada al encontrar a Booz, pero no debemos olvidar que ella actuó con integridad, lealtad y generosidad. A lo largo de todo su relato, Ruth siempre hizo lo que debía hacer, sin buscar atajos o soluciones fáciles, y fue esta consistencia en su comportamiento lo que permitió que el favor de Dios se manifestara a través de la bondad de Booz. La relación de Ruth con Booz también tiene un componente simbólico. Mientras que Ruth estaba dispuesta a seguir a Dios y a trabajar incansablemente para mejorar su situación, Booz también mostró su fe y disposición a hacer lo correcto, brindándole a Ruth el apoyo y la protección que necesitaba. La historia de Ruth no es solo una narrativa sobre la pobreza y la lucha por la supervivencia. Es, de hecho, una lección sobre cómo la generosidad, la fe y la lealtad pueden transformar situaciones difíciles. Ruth y Booz no solo se apoyan mutuamente en los momentos de necesidad, sino que su historia revela cómo las relaciones humanas, cuando están fundamentadas en el respeto, la fe y el amor genuino, pueden ser una fuente de bendición y esperanza. Este acto de bondad mutua también refleja el amor de Dios por su pueblo y cómo, a través de la acción y la obediencia, las personas pueden ser canal de las bendiciones divinas. Así, la historia de Ruth no solo nos habla de una mujer que vivió en tiempos difíciles, sino también de una mujer que, gracias a su fe y lealtad, se convirtió en un instrumento de la providencia divina. La historia de Ruth es una clara muestra de cómo nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto duradero y trascendental, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás. A medida que la historia de Ruth avanza, se revela una de las decisiones más trascendentales que ella tomaría, la propuesta de Booz para que Ruth se casara con él. Este momento no solo es crucial para la vida de Ruth, sino también para la historia de la redención y el cumplimiento del propósito divino. El relato nos muestra cómo Booz, al reconocer la virtud de Ruth y su fidelidad a Noemí, decide actuar conforme a las leyes del levirato, una práctica judía que permitía a un hombre casarse con la viuda de su pariente cercano para asegurar la descendencia del difunto. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece.
En este punto de la historia, Ruth se enfrenta a una difícil decisión: seguir la sugerencia de su suegra Noemí y acercarse a Booz para reclamar su derecho como posible esposa, o esperar pacientemente a que el proceso de redención siga su curso natural. A través de una estrategia astuta, Noemí le da a Ruth las instrucciones sobre cómo actuar. Ella le sugiere que, en una noche de fiesta, se acerca a Booz, se acueste a sus pies y le pide que la redima, lo que en términos bíblicos significaba ofrecerse como esposa bajo las leyes del levirato. Aunque esta solicitud puede parecer una acción audaz, Ruth la lleva a cabo con mucha delicadeza, mostrando tanto su respeto por Booz como su confianza en su propia fe. Este momento clave en la historia de Ruth refleja la importancia de la paciencia, la sabiduría y el entendimiento en el proceso de tomar decisiones. Ruth, a lo largo de toda su travesía, ha demostrado tener una fe inquebrantable en Dios y una disposición para hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Ahora, cuando se enfrenta a un paso tan importante, muestra una gran prudencia y respeto. Al acercarse a Booz de una manera respetuosa y reflexiva, Ruth no solo busca asegurar su futuro, sino también honrar las tradiciones y leyes de su nuevo pueblo. En esta acción, Ruth reafirma su compromiso no solo con su fe, sino también con la cultura y los valores de la comunidad israelita. En lugar de actuar precipitadamente, esperó el momento adecuado y confió en que Dios proveería el camino para que su situación se resolviera de acuerdo. El relato también muestra la integridad y generosidad de Booz, quien, al descubrir la petición de Ruth, no solo la acepta, sino que también se compromete a cumplir con la ley de redención, garantizando que ella tenga una oportunidad para rehacer su vida. En lugar de aprovecharse de la situación o de rechazar la propuesta, Booz actúa con honor y con la conciencia de que está cumpliendo con lo que la ley exige, pero también con un corazón dispuesto a ayudar a Ruth y a Noemí. A lo largo de todo este proceso, Booz no solo demuestra su bondad y su generosidad, sino también su fe en Dios y su compromiso con la justicia. La relación entre Ruth y Booz, por tanto, se convierte en un modelo de lo que debe ser una relación de pareja basada en el respeto mutuo, la lealtad y la fe compartida. Este tipo de relación no es solo un reflejo de los valores bíblicos, sino también una lección para el mundo moderno, donde a menudo se buscan relaciones que no se basan en la fidelidad y la honestidad, sino en intereses personales o superficiales. El amor entre Ruth y Booz nos recuerda que las relaciones duraderas y bendecidas por Dios están cimentadas en principios sólidos de fe, generosidad y respeto mutuo. A través de la unión de Ruth y Booz, el relato bíblico nos introduce en el concepto de redención, no solo en términos materiales o sociales, sino también espirituales. El acto de Booz al redimir a Ruth y casarse con ella no solo resuelve una cuestión legal o social, también es una manifestación de cómo Dios obra en la vida de las personas para restaurar lo que parecía perdido. La historia de Ruth es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer difíciles o incluso desesperantes, Dios tiene el poder de redimirnos y transformarnos. No solo redime nuestras vidas en un sentido espiritual, sino también en un sentido práctico, guiándonos hacia nuevas oportunidades y dándonos el valor para seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. La historia de Ruth nos enseña que las dificultades y pruebas que enfrentamos no son el final de nuestra historia, sino una parte del proceso de transformación que Dios usa para llevarnos hacia algo mucho mayor. Finalmente, la historia de Ruth es un testimonio de la fidelidad divina. A través de su vida, podemos ver cómo, cuando una persona elige seguir a Dios y actuar con integridad y fe, Dios obra a través de esas acciones para traer bendiciones no solo a esa persona, sino a toda una comunidad. En el caso de Ruth, su fidelidad a Noemí y su fe la llevó a ser parte de la genealogía de David, y de ahí a ser parte del linaje de Jesús. Este es el ejemplo más claro de cómo una vida fiel y obediente puede tener un impacto trascendental, que va mucho más allá de lo que una persona podría imaginar. La lección de la historia de Ruth es clara: la fe, la lealtad y el amor son los pilares sobre los que se construyen las grandes historias de redención. Y, a través de Ruth, vemos cómo, a pesar de los obstáculos, las decisiones valientes y fieles pueden tener un impacto eterno. El desenlace de la historia de Ruth es tan notable como su comienzo. Después de su matrimonio con Booz, Ruth se convierte en la bisabuela del rey David, un linaje que eventualmente lleva a Jesús, el Mesías. La redención de Ruth no es solo un acto de restauración personal, sino también un acto de restauración para todo el pueblo de Israel. En su vida, vemos cómo Dios obra a través de las decisiones de las personas, incluso cuando esas decisiones parecen simples o poco significativas. El hecho de que Ruth, una mujer extranjera, sea incluida en la genealogía de David, demuestra que el plan de Dios no tiene barreras, y que su gracia y misericordia trascienden las fronteras culturales y nacionales. A través de Ruth, Dios mostró que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde estás dispuesto a ir en fe. El linaje de David, que incluye a Ruth, es un testimonio de que las bendiciones de Dios no se limitan a una nación o un pueblo específico, sino que son extendidos a todos los que, como Ruth, eligen seguir a Dios y ser fieles a su voluntad. La inclusión de Ruth en la genealogía de David también tiene un profundo significado teológico.
Desde una perspectiva cristiana, su historia anticipa la llegada de Jesucristo, quien será el cumplimiento final de la promesa de redención para todos los pueblos. El hecho de que una mujer moabita, considerada extranjera y fuera del pacto de Israel, sea parte de la línea de David, muestra cómo la salvación de Dios no es exclusiva, sino universal. Jesús mismo, en su ministerio, rompió barreras entre judíos y gentiles, y a través de su sacrificio, abrió el camino para que todas las naciones pudieran acercarse a Dios. La historia de Ruth se convierte en una prefiguración de este mensaje de inclusión y gracia universal. Ruth, al igual que todos los creyentes, fue llamado a seguir a Dios, no por su origen o su nacionalidad, sino por su fe, su lealtad y su obediencia. Es este acto de fe el que, según la Biblia, establece la conexión con Dios y abre las puertas a la redención. El relato de Ruth, entonces, no solo es una historia personal de sacrificio y fe, sino también una ilustración del propósito divino a gran escala. Ruth no era consciente de la magnitud de su papel en la historia de la salvación, pero su lealtad a Noemí y su obediencia a Dios fueron fundamentales para que ese propósito se llevara a cabo. Al elegir seguir a Noemí y al decidir casarse con Booz, Ruth no solo estaba asegurando un futuro mejor para ella misma, sino que también estaba contribuyendo sin saberlo al plan redentor de Dios para la humanidad. A través de sus decisiones, vemos cómo incluso las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias eternas. La historia de Ruth nos recuerda que cada uno de nosotros, aunque no tengamos una idea completa de cómo nuestras decisiones afectan el mundo, estamos participando en un plan mucho más grande que el que podemos ver. Al mirar la historia de Ruth en su totalidad, también podemos reflexionar sobre cómo las lecciones que aprendemos de su vida se aplican a nuestra propia experiencia. Ruth nos enseña a ser leales, no solo a las personas que amamos, sino también a Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos enseña que la fidelidad a Dios a menudo requiere tomar decisiones difíciles y desafiantes, como lo hizo ella cuando decidió dejar su tierra natal y seguir a Noemí. Pero, como se muestra en la historia, esas decisiones, aunque difíciles en el momento, nos conducirán a un futuro lleno de propósito y bendición. Además, Ruth nos recuerda que las bendiciones de Dios no siempre se manifiestan de inmediato. A veces, los frutos de nuestra fidelidad y obediencia a Dios tardan en aparecer, pero eso no significa que no estén en camino. La historia de Ruth es un recordatorio de que Dios obra en su tiempo perfecto y que nuestras vidas, cuando se viven en obediencia y fe, tienen un impacto eterno. Finalmente, la historia de Ruth es un testimonio de la redención. A través de su vida, podemos ver cómo, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías y desesperadas, Dios tiene un plan para redimirnos. Su historia es una historia de esperanza, que nos muestra que no importa cuán perdidos nos sintamos o cuán difícil sea nuestra situación, siempre hay un camino de redención a través de la fe y la obediencia a Dios. Ruth, una mujer que comenzó como una viuda extranjera y que luchó por encontrar su lugar en un mundo incierto, se convirtió en una mujer que, por su fe y lealtad, se encontró no solo redimida, sino también parte del linaje del rey David. De esta manera, Ruth es un símbolo de cómo la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas y llevarnos a cumplir un propósito mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Su historia sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la redención es posible para todos, sin importar de dónde venimos, y que, al seguir a Dios con un corazón fiel, podemos ser parte de su plan redentor para el mundo. En resumen, la historia de Ruth es mucho más que una simple narración bíblica, es una lección de fe, lealtad y redención que sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Desde su valiente decisión de dejar su tierra natal hasta su encuentro con Booz, Ruth demuestra que incluso en medio de las dificultades, una vida de integridad y confianza en Dios puede traer resultados extraordinarios. A través de ella, vemos cómo las decisiones que tomamos, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un impacto duradero no solo en nuestras vidas, sino en las generaciones futuras. Ruth no solo fue redimida de una situación de desesperanza, sino que, al ser parte de la genealogía de David, jugó un papel crucial en el cumplimiento del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. El ejemplo de Ruth también es un recordatorio para todos nosotros de que la fe no se trata solo de esperar pasivamente que las bendiciones lleguen, sino de tomar acción, ser leales a quienes amamos y confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. La historia de Ruth nos enseña que la obediencia a Dios, aunque en ocasiones cueste, siempre nos lleva a un futuro lleno de bendiciones, muchas veces mayores de lo que podemos creer. A medida que reflexionamos sobre la vida de Ruth, recordamos que no importa nuestra historia pasada, nuestras dificultades o nuestras circunstancias actuales. Si decidimos seguir a Dios con fe y dedicación, Él nos guiará, y su gracia nos permitirá ser parte de su gran plan de redención. Al igual que Ruth, podemos ser instrumentos de su propósito, y nuestras vidas pueden tocar las de otros de maneras que ni siquiera comprendemos en el momento. Así, la historia de Ruth sigue viva, mostrándonos que, con fe y obediencia, todo es posible bajo la dirección divina.
Si te ha gustado esta historia inspiradora de Ruth y quieres saber más sobre otros relatos bíblicos llenos de enseñanzas y esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Que la fe de Ruth te inspire a confiar más en los planes perfectos. No dejes que esta historia se quede solo en tus pensamientos. Si la vida de Ruth te ha tocado el corazón y te ha mostrado el poder de la fe y la lealtad, es momento de actuar. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y acompáñanos en más viajes a través de relatos bíblicos que transformarán tu vida. No pierdas ni un segundo. Activa las notificaciones para ser el primero en descubrir cómo la palabra de Dios puede cambiar tu destino. Y si crees que alguien más necesita escuchar esta poderosa historia, comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos inspirar más corazones a vivir con propósito, fe y esperanza. Hazlo ahora. Dios tiene un plan para ti y no te lo puedes perder.